Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios los bendiga. Estoy contento de verlos de nuevo y compartir la palabra de Dios esta tarde, recordando que un día Cristo murió en la cruz y que su muerte trajo a nosotros la bendición de la vida eterna. Pero mientras llegamos al lugar, tenemos, hermanos, una responsabilidad aquí en la tierra de demostrar que hay una vida cristiana que recorrer y que tenemos que esforzarnos para poder llegar triunfantes a la patria celestial un día no lejano. Sea porque Cristo venga o sea porque Él nos llame a su presencia. Pero cualquiera de las dos cosas va a suceder. Pero mientras tanto, la vida cristiana debe de vivirse, hermanos, de acuerdo a lo que Dios nos ha dictado en su palabra. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra que es tu palabra, Señor. Y te pedimos que bendigas a cada oyente, que pueda entender, Señor, que necesitamos al lado tuyo, Señor, para poder tomar y vivir la vida cristiana, Señor, a la que nos has llamado, para bendecir a otros que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. Una petición de clamor al Señor, podemos empezar así, escuchando estas palabras. No dice quién las escribió, pero definitivamente era un hombre que estaba compenetrado de vivir una vida cristiana y que lamentablemente humanamente no se puede vivir, sino que necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios para poder caminar en esa vida cristiana que nos ha dado el Señor. Y dice así: lloramos, Señor, que nuestra vacilante voluntad tantas veces invita a la astucia del tentador. Debemos confesar que hayamos aún algunos carnales deseos contra el alma guerreando. Oh Señor, quebranta la cadena. Señor, suéltanos. Tú que tentado fuiste, tentados, venos aquí ahora. Porque esa es la realidad, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro que el león anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y esas son las cosas que tenemos que enfrentar. Como dice la palabra, Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, exceptuando que Él no cometió pecado. La manera en que afrontó al tentador en el desierto nos revela algunos de aquellos principios, hermanos, que se hallan en la raíz de toda vida cristiana y que también nos enseñan algo de lo que significa ponerse la armadura de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 6. Y ahí nos muestra el apóstol San Pablo que tenemos que andar con la vestidura, con la armadura de Dios. Y la razón es porque tenemos que apagar
los fuegos del dardos del enemigo, porque siempre está al acecho de los cristianos viendo cómo los hace caer. Entonces, el apóstol Pablo nos previene y nos dice, pónganse esa armadura que empieza desde la cabeza, hermanos, y termina en los pies, porque es una armadura completa para poder enfrentar al enemigo. Y es que la vida cristiana, mis hermanos, no es una vida de este mundo. Entendamos eso. Dijo Jesús, Padre, guarda a los que me diste, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Porque pertenecemos a un reino celestial y estamos de paso por este mundo. Y por eso el versículo 4 del capítulo 4 de Lucas dice, cuando el enemigo tentó a Jesús allá en el desierto, le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús simplemente le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y es que el pan, hermanos, es un elemento básico para la vida del hombre, ¿verdad? ¿Dónde no encontramos pan? A donde quiera que vayamos nos venden pan. Y esa fue la razón que el mismo diablo usó ese elemento para tentar a Jesús, porque es una cosa que satisface nuestro estómago, ¿verdad? Los anhelos naturales del hombre. Hermanos, es posible, oigan bien, es posible poseer todo lo que este mundo puede proveer y estar, sin embargo, carente de esta vida. En este sentido profundo y divino, el que es nacido de arriba tiene también que recibir su provisión de arriba, pero esa provisión no la venden en ninguna tienda, en ningún supermercado. Esa viene de arriba y satisface nuestra alma. Satisface nuestro espíritu. Y las cosas materiales pueden darnos satisfacción, hermanos. ¿Verdad que sí? He llegado, no digo nombres, ¿verdad? Pero he llegado a la casa de algunos hermanos y tienen una televisión sota ahí como de 100 pulgadas, no sé cuánto es. Y sentados ahí en sus salas, pues disfrutando, ¿verdad? Porque no se puede decir otra cosa. Y eso es lo que da, hermanos, las cosas materiales, eso nos dan. Pero todo eso es momentáneo, ¿verdad? Da satisfacción a la vida anímica, pero no da satisfacción al espíritu, a nuestra alma, que es diferente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1, Él, o sea Jesucristo, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, andábamos vivos,
Mirábamos, hablábamos, todo lo hacíamos, pero humanamente. Pero recordemos que dice que nosotros no simplemente somos este cuerpo que ven ustedes aquí. Somos constituidos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El dinero y todo puede satisfacer lo humano, pero el dinero no puede satisfacer el espíritu ni el alma, porque eso solo lo puede satisfacer Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. La vida cristiana también tiene que ser una vida de fe. No solo de pan vivirá el hombre, pero para obtener otras cosas tenemos que hacer funcionar, hacer activar la fe. Porque la palabra de Dios, hermanos, son espíritu y son vida. Y así de esa manera vienen a ser el alimento del hombre interior. Hay mucha gente que está gordita, ¿verdad? Físicamente, humanamente, pero espiritualmente está raquítico, no puede caminar, no tiene aliento de nada, porque le falta ese pan espiritual que se llama la palabra de Dios. Y oigan lo que dice Romanos 10:17. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. Esto lo encontramos en Jeremías 15:16. Y sigue diciendo, la palabra de Dios es siempre dulce para el paladar de la fe. Mientras nos alimentamos de la palabra de Dios, la misma fe se alimenta porque, dice Romanos, como dije anteriormente, 10:17, la fe viene por el oír y el oír no las noticias de los días de semana en las televisoras, sino por oír la palabra de Dios, esta palabra de Dios. La tercera cosa, hermanos, es que la vida cristiana debe ser una vida de adoración. Y Jesús se lo dijo al diablo. Versículo 7 de Lucas 4 dice, Dios le contestó al diablo, al Señor tu Dios adorarás. Y esta fue la respuesta de nuestro Señor al diablo cuando éste le ofreció, hermanos, todos los reinos. La condición que quería el diablo era que Jesús se postrara ante él y le adorara. Y todo lo que a veces, hermanos, nos ofrece el diablo, porque nos anda ofreciendo un montón de cosas, ¿o no? ¿No les ofrece a ustedes? A mí sí me ofrece. Pero he tenido que decir no muchas veces, porque ¿saben qué? Lo que él ofrece es como cuando hay demasiado calor, el sol está en su cenit, y cuando miramos hacia adelante, ¿qué miramos? Como que hay agüita adelante, ¿verdad? Pero cuando llegamos al lugar, no hay nada.
Así es lo que el diablo nos ofrece. Son cosas temporales. Pero la palabra de Dios, lo que Dios nos ofrece, hermanos, es eterno. Así, de esta manera, hermanos, tenemos que ver lo que dice la palabra. Y recordemos también que dice, todo quien le adore, estoy hablando de que adore no a Dios, sino al diablo, puede fácilmente, hermanos, obtener su promesa, que le está haciendo a Jesús de ofrecerle todo lo que Él quiera, porque todo es de Él, según Él dice. Y entonces, así obtener la adoración de nuestros corazones. Es por ello mismo que, coronado como Señor de todo lo que somos, Dios declara en su palabra, y Jesús lo vuelve a repetir y le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El único digno de adoración es Dios. La cosa número 4 que vemos en el asunto de la vida cristiana es una vida de servicio. Y fíjense que después vamos a ver unas gráficas ahí de lo que estoy hablando, lleva secuencia. Una vida de servicio, porque el mismo Jesús le dijo al diablo, solo a Dios servirás. Uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Pero el diablo manda falsos maestros, ¿verdad que sí? Y no muchos de nosotros los escuchamos. Pero tenemos que estar bien con nuestros oídos abiertos y nuestro entendimiento bien claro cuando vengan los falsos maestros, porque solo uno es el maestro verdadero, que se llama Jesucristo. La voluntad de Dios, hermanos, debería reinar en la vida de cada cristiano. Y cuando los fariseos le dijeron, maestro, Jesús les dijo, me llamáis maestro y Señor, y hacéis bien porque lo soy. Pero, ¿qué les dijo? Jesús es la cabeza sobre todas las cabezas. Esta mañana en nuestro culto de la mañana de la oración, estábamos cantando ese canto verdaderamente de poder para darle a Cristo el nombre que Él merece. Y el canto dice que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y Él es el que declara esto, que solo a Dios hay que servirle. En nuestro caminar y llamamiento diario, estamos conscientes de que le servimos a Él solamente. Hacer todo como para Él elevará, hermanos, la tarea más grande a una obra tan santa que aún los ángeles del cielo podrían codiciarla. Y eso lo tenemos nosotros. Somos privilegiados, pero hagamos de ese privilegio una realidad, hermanos, para que Dios sea glorificado en todo. Entonces, la cosa número 5 esta tarde, tenemos que
tener una vida de humildad y obediencia. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor acusó a su pueblo en el desierto de haberle tentado 10 veces porque no escuchaban la voz de Dios, sino escuchaban la voz del tentador. Nuestra incredulidad, hermanos, y desobediencia tientan duramente la amante bondad de Dios. Y pensemos en un momento, hermanos. A veces creemos que todo lo estamos haciendo bien, ¿verdad que sí? Pero no es cierto. A veces dudamos, a veces no oramos, a veces no cantamos, a veces no asistimos a la iglesia. Y esto, hermanos, no es conveniente. Dejemos de tentar al Señor nuestro Dios, dando oído a otras voces. Hay cosas, dice, que parecen buenas, ¿verdad que sí? Y todos los días las oímos. Y hay cosas que son buenas que no queremos oír. ¿Acaso no nos ha afirmado Él, ese Cristo es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento? A Él oíd. Tenemos que estar contentos, hermanos, con lo que tenemos. Porque eso dijo el apóstol Pablo, sé tener abundancia, sé también tener necesidad. En todo y por todo estoy satisfecho. ¿Me entienden? Así es que a veces cuando estamos descontentos, entramos en dudas, entramos en incredulidad que no nos lleva más que como a dudar de Dios. Y de esta manera estamos tentando al Señor porque estamos dudando de su poder, dudando de su amor, dudando de su misericordia. Y no debemos hacer eso, hermanos. Tenemos que confiar en Él 100%. La sexta cosa, hermanos, una vida de victoria. El diablo ya no pudo más y dice, se alejó de él. La victoria fue ganada por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque todas las veces que el diablo tentó a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Jesús no se puso a la defensiva, ¿verdad? Como un boxeador, ni como un soldado con un arma. Empezó a trabajar su mente y brotó de su corazón la palabra santa de Dios, y con esa palabra santa el diablo tuvo que huir, irse de él, se alejó de él. Escrito está, le dijo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, no solo porque la emplea Él, sino porque en su amor, Él es el autor. Los santos hombres de Dios hablaron, hermanos, siempre inspirados por esa palabra santa a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús empleó denodadamente la palabra escrita contra el enemigo hoy en día de nuestras almas.
podemos con la misma confianza, hermanos, usar esa palabra cuando el diablo nos venga a tentar. Lamentablemente, cuando hay una situación difícil, se nos cierra la mente, ¿verdad? Y no nos acordamos ni de San Juan 3:16, ni del Salmo 23:1, de nada nos acordamos. Necesitamos, hermanos, estar atentos para aplicar la palabra en el momento preciso. Jesús la aplicó ahí exactamente cuando estuvo frente a eso. Entonces, pensemos en todas estas cosas, hermanos, porque si nosotros empleamos las armas que Dios nos ha dejado, vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay razón, hermanos, para seguir en la situación en que estamos, sino vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios diseñó, no a nuestra manera. Pero veamos ahora en gráficas qué es lo que pasa. Dice principios para la vida cristiana. ¿Cuándo es que la vida cristiana empieza? Pues simplemente cuando usted le dijo sí a Cristo. Usted le dijo, Cristo, reconozco que soy un pecador, reconozco que no tengo nada, reconozco que necesito de un Dios que me ame, un Dios que me salve, y ese Dios eres tú. Te reconozco como mi Señor y Salvador, como Señor de mi vida. Ya no quiero vivir yo, quiero que vivas tú en mí. Ahí empieza la vida eterna. Si usted no hace esa oración, usted no puede entrar a la vida cristiana. Ahora, usted no se puede quedar, ¿verdad? Siempre se habla de esto. Qué lindo cuando nace un bebé, ¿verdad? Pero cuando nace un bebé, ese bebé tiene que ser cuidado. Y a través de esos cuidados, ese bebé va creciendo y va aprendiendo muchas cosas. Aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a comer y después va a la escuela y se desarrolla como una persona normal. La vida cristiana es exactamente igual. Necesitamos nacer de nuevo. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, un maestro de la época de Jesús, cuando llegó a él de noche y le dijo, maestro bueno. Reconocían a Jesús como una persona buena, pero le dijo Jesús en la plática, ¿sabes qué? Pero tendrás que renacer para ver la vida eterna. Y aquel hombre que sabía tanto, pero que ignoraba los misterios de Dios, le dice, ¿cómo así? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo, no es una vida natural la que yo te estoy hablando, es una vida espiritual, que solo se nace de agua y de espíritu. Quedó confundido. Así es que si quieres la vida eterna, tendrás que renacer. Y cuando hacemos esto, empezamos de nuevo la vida cristiana y veamos que sigue el otro. Entonces,
viene y dice, vivir la vida cristiana es permitir a Jesucristo que viva en ti a través de ti. ¿Entendemos esto? Ahora, San Pablo lo dijo de otra manera. Él lo dijo, lo que hoy vivo en esta carne, en este cuerpo, ya no lo vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? O sea, Pablo murió. Pero Saulo murió. Fue Saulo el que murió y Pablo vivió espiritualmente para la gloria de él. Y él, en otras palabras, también dice en otro versículo, para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir ¿qué? Es ganancia. ¿Mm? Y también el mismo apóstol San Pablo, gracias a Dios, a ese hombre que Dios usó para darnos, hermanos, tanto versículo que nos ayuda, como él dice, si vivimos, ¿para Dios qué? Vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Y termina, sea que vivamos o que muramos, ahora somos de Dios. La otra, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Vida cristiana, ¿qué? Lo que estábamos viendo anteriormente, durante el transcurso del mensaje, hermanos, tenemos que vivir por fe para ser hombres y mujeres victoriosos en Cristo. No se puede de otra manera. Así es que, dos cosas. Si usted anda en fe, usted anda cerca de Dios. Si usted no anda en fe, no anda cerca de Dios. Porque Dios, con Dios solo trabaja la fe. La última, ¿qué dice? Ahí está el círculo en el que tenemos que movernos cada uno de los cristianos. ¿Cómo empieza ese círculo? La oración. ¿A qué fue Jesús al desierto? Y la oración. Oigan lo que dijo Jesús cuando fue a orar y se llevó a 2 discípulos. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. La oración es la primera arma que Dios le da al cristiano para vencer. La segunda cosa, hermanos, es la palabra de Dios. Ahí está su alimento. Ahí usted se instruye. Ahí usted agarra conocimiento. Ahí usted puede tener la palabra para hablarle a otros de Cristo. La tercera cosa, ¿qué es? A ver si pueden leer eso. Asistir a la iglesia y a grupos pequeños. Hermanos, esta mañana decía yo,
Hay muchas personas que vienen a la iglesia, se convierten al Señor, están en la iglesia un tiempo y de repente se desaparecen. ¿Qué pasó? No siguieron el ciclo. Y el diablo los copó por ahí, les ofreció una cosa que para ellos parecía más importante que Dios y lo sacó de él por no seguir. Y venir a la iglesia es tan importante, hermanos, como el alimento de la mañana. La cuarta cosa, ¿qué dice? Que usted ya tiene que estar pensando en que Dios es el centro de su vida y tiene que compartirlo con otras personas. Porque usted anda en novedad de vida. Usted ahora es una nueva criatura. Y tiene que hablar de eso. Porque es un mandato de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por último, hermanos, cerrando el círculo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener un núcleo familiar donde haya un devocional, donde se alimenten. Hay un padre, tiene que haber un padre que se preocupe por dar el alimento a la esposa y a sus hijos para que aprendan, para que estén fuertes, para tener comunión. Y ya vimos que la comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es que ahí está la manera en que usted tiene que vivir su vida cristiana. No puede salirse de ese círculo. Si usted se sale de ese círculo, está rompiendo lo que Dios ya designó. Por lo tanto, hermanos, seamos obedientes y no desobedientes. Hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Que Dios los bendiga, pónganse de pie. Señor, una vez más, damos gracias por esta palabra que nos recuerda, Señor, que nos salvaste con un propósito, que ahora tenemos una vida cristiana que tenemos que vivir diariamente para que el mundo conozca que tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios poderoso y que nosotros somos felices en esa vida, Señor. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. Bendícelos en su vida diaria, pero también, Señor, en su vida espiritual. Y que cada día, Señor, sigamos creciendo en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Y gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú no cambias, Señor. Te damos gracias y te pedimos pues bendición para cada uno, Señor, en su centro de trabajo. Que los guardes y los bendigas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.